Vamos, el Senado de la República avaló una reforma para que se otorgue amnistía a delincuentes, sin importar, insistimos, el crimen que hayan cometido. Es decir, para que puedan ser perdonados por el presidente, en este momento, López Obrador. Y para hablar más de este tema, hoy nos acompaña un hombre de leyes, el senador Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo estás, Hola, Miguel? Adela, qué gusto saludarte. Hace mucho no te veo. Pues hace mucho que no me invitas. Ya desde que no despertamos juntos. Pues hace mucho que no me invitas. Pues es que ya no sé con quién despiertas. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, ¿y tú? Yo muy bien. Me da mucho gusto verte. Oye, esto es preocupante. Yo alguna vez te escuché decir, la ley más bella que tenemos lleva nombre de mujer y es la ley de amparo. Sí. Que también se quiere modificar. Sí. Y esto de la ley de amnistía. Sí. Son dos modificaciones diferentes, dos iniciativas que me parece que ambas son absolutamente preocupantes. Absolutamente preocupantes y además trastocan el sistema jurídico mexicano de manera integral. Yo lo explicaba en esta comisión, por lo que se refiere a la ley de amparo. El amparo es un juicio, no es un recurso, es un juicio. Y es un juicio que ha ganado reconocimiento internacional y que propios y extraños alaban por la eficacia, por la fuerza y por ser un equilibrio a los poderes. Es decir, el Poder Judicial, una de las, digamos, de los instrumentos más sólidos que tiene para poner en orden a cualquier otro de los poderes en equilibrio constitucional, es el juicio de amparo. Es la medida más eficaz que cualquier ciudadano, que cualquier persona, ni siquiera ciudadano, cualquier persona, nacionales o extranjeros, tiene para defenderse de un abuso de autoridad. Es la única vía eficaz. ¿Y qué es lo que están planteando? Lo que están planteando son dos cosas muy importantes. Una, evitar que los jueces, que las juzgadoras tengan la facultad de analizar el caso concreto para otorgar o no una suspensión. ¿Por qué es importante la suspensión? Porque a veces se dice, ¿qué es eso de la suspensión? Entonces yo te traje el día de hoy, ¿qué le llevaría, Adelita? A ver. Para que sea interesante. Te traje, en 1917 se fue y se pidió amparo a un juez porque se querían ejecutar a dos personas, pena capital decretada por los militares. Fusílenlo. Entonces, vamos con un juez a pedir amparo. Fueron a pedir amparo, pero pues en lo que se lleva el juicio de amparo, pues los fusilan. Ya los fusilan. Entonces el juez dijo, vamos a suspender, y esa es la suspensión, vamos a suspender este acto. Se trasladó a donde los iban a ejecutar con el Ministerio Público, llegó con el comandante que estaba ahí encargado y le dijo, se debe suspender este acto. Ya habían ejecutado a uno de ellos. Y entonces el comandante le dijo, yo no veo una orden por escrito. Tomó una cajetilla de cigarros y ahí redactó la suspensión y dijo, aquí está y aquí está mi firma. Se suspende. Entonces, la suspensión es eso, es evitar que quede irremediablemente consumado un acto. Ok. ¿Qué es lo que están haciendo con esta reforma? Evitar que un juez pueda valorar si se debe suspender o no. Porque la ley de amparo te dice cuándo no se debe suspender. Ejemplo, se los puse en la comisión. Dice, no se debe de otorgar la suspensión cuando se trate de centros de vicio. Entonces pensemos que hay un lugar que es un centro de vicio, se pide la suspensión y el juez le dice, oye, es un centro de vicio, pues no se debe suspender. Oye, juez, pero fíjate que dentro del centro de vicio se quedaron 3 perros, 4 gatos, se quedaron aves, y si se queda cerrado, pues va a ser un problema de salud pública, van a morir esos animales. Entonces el juez analiza y dice, se concede la suspensión. Se suspende el acto. Exactamente. Ok. Lo que está haciendo ahora el grupo mayoritario y sus aliados es romper con esa posibilidad. Que los jueces valoren. Porque la Constitución, Adela, la Constitución lo dice, mira, aquí está el artículo 107. Dice, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante condiciones que determina la ley. La ley te dice, no lo concedas con centros de vicio. Pero te dice,
el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia de buen derecho y el interés social. Y eso lo hace el juez. Eso lo hace el juez. Entonces el juez tiene esa facultad. A ver, déjame analizar bien el caso. Con Damián Cepeda estábamos platicando y se ponía un ejemplo en la mesa que me parece muy importante. Decía, imagínate que el día de mañana, con la mayoría que tienen, aprueben que vuelve la esclavitud, ¿no? Se permite que haya esclavos. Ley. Bueno, oye, se va al amparo y le dices a un juez, oye, suspende esto, por favor. Pues con esto ya no se puede suspender, porque el juez podría decir, oye, claro que se debe suspender con efectos generales para que no haya esta situación de esclavitud, por el interés social. La Constitución se lo permite. Pero no obstante que la Constitución se lo permite, ellos van a eliminar este párrafo que actualmente está en la Ley de Amparo, que dice, el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, como el ejemplo que te ponía. Si a su juicio, con la negativa, podría causarse un daño mayor que afecte al interés social. Ok. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Por qué? Porque ya lo vimos cuando vino el tema de la ley energética, de la energía eléctrica, que los jueces suspendieron la entrada en vigor de esa ley porque se afectaba el interés social. Entonces dijeron, no, eso no vuelve a suceder, se acabó, aquí no hay suspensiones así. No nos gusta que nos suspendan una ley. No. Entonces están haciendo reformas ad hoc. ¿Qué quiere decir ad hoc? Para el caso que les incomoda. Entonces, no Pero queremos eso que... afecta a todos. Eso afecta el interés social, que lo dice la Constitución. Entonces, lo que yo les explicaba... Porque la ley de amparo es un derecho que tenemos todas es un derecho que las está personas. En la Constitución, Adela. Está en la Constitución y ahí, obviamente, se reconoce esta posibilidad de que acudas a la justicia federal y no en pocos casos, diría yo, en muchos casos, hemos visto que han sido los jueces de amparo, los tribunales federales, los que han corregido. Y a veces en favor del propio gobierno, ¿eh? Sí, sí. A veces en favor del propio gobierno, que ahí se debe reconocer. Entonces, yo diría, con el amparo no, yo hasta les hacía un poco la paradoja del hashtag, estos que se ponen de moda, Sí, pues sí. con el amparo no, con el amparo no. Es algo tan valioso, tan importante para el Estado mexicano, que no se puede trastocar así nada más. Mucho menos quitar una facultad constitucional en una ley. La Constitución está arriba, no puede haber una ley que lo limite. Yo estoy seguro que aún con esta reforma que quieren aprobar, los jueces van a seguir haciéndole caso a la Constitución y tendrían que conceder la suspensión. Pero ¿y si se modifica la ley? Tendrían que modificar la Constitución. Y para eso no les alcanza. Para eso no les alcanza. alcanza. Entonces, los jueces, estoy seguro que van a seguir haciéndole caso a la Constitución y las jueces, las juzgadoras. Pero hay una cosa muy importante. Aun cuando se apruebe esto, con este procedimiento fast track otra vez, nosotros podemos interponer la acción de inconstitucionalidad. Que ya lo han hecho antes. Que ya lo hemos hecho y que hemos tenido muy buenos resultados. La verdad es que se han ganado en varias ocasiones, se ha ganado este procedimiento. Entonces, lo que yo diría es, el llamado es para que todos los grupos parlamentarios, porque como ahorita está la efervescencia política, sí. Pues hay pleitos de unos con otros. Yo diría, cerremos filas para esto y entonces se requiere del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, para que se promueva la acción de inconstitucionalidad. Porque ahora sí que es el interés social lo que está en juego. Es un bien superior. Ahora, ¿ha habido un exceso, un abuso de la ley de amparo por parte de juzgadores? Yo no lo veo así. Digo, por supuesto que no descarto, cuando hay pruebas contundentes, que se pudiera torcer la ley y que algún juez o juzgadora cometiera un exceso. Pero tienen sus propios órganos de control que señalan y que dicen, oye, aquí están haciendo cosas indebidas, es notorio que no era procedente lo que se dictó, pero no podemos generalizar. Y la ley, y en este caso la Constitución, lo que hace es protegernos a todas y a todos. Y que nos digan que ya no va a haber suspensión, a mí me preocupa mucho.
Me preocupa porque la verdad es que la ley de amparo es una de las cosas más valiosas y protege bienes, protege vidas. Justo para que no se todo. Cometan excesos. Ese es una de las formas de tener el equilibrio en los poderes y que los justiciables, las personas comunes y corrientes, evitemos que haya abuso de autoridad. Ponme un ejemplo más cotidiano. Yo me amparo porque... El ejemplo más cotidiano, imagínate que mañana dicen, a ver, todos los señores que viven en la calle fulana y en la calle perengana, todas esas casas las vamos a demoler. Se tienen que tirar y tienen que abrirse 6 calles aquí. Oye, no, espérame, mi casa no está ni con las condiciones que estás diciendo, ni esta otra, me voy al juicio de amparo. Suspéndelo, juez. No, fíjate que no. Entonces, cuando tú ganes el amparo, pues ya no hay casa. Ya no hay casa. Si es que no se suspende. Si es que no se suspende. Entonces, cuando pides la suspensión, un caso de todos los días, las detenciones. Oye, sí, hay una orden de aprehensión, me quieren detener, suspéndelo. Ah, no hay detenciones, no hay suspensiones. Ahora, leyes para efectos generales. En leyes para efectos generales. Yo creo que un poco, Adela, estaban pensando también en esto que se está dando ahora de los afores, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, haces toda la modificación y dijeron, no vaya a ser que alguien se vaya a amparo y nos promuevan una suspensión y se frene todo el procedimiento. O los fideicomisos, por ejemplo. Todo lo que puede ser suspendible, porque los jueces cuando conceden suspensiones, por ejemplo, en el caso del Tren Maya se concedieron suspensiones, pero además hay una cosa muy importante, la suspensión se puede modificar y ellos lo saben. Puede ser que te concedan en este momento la suspensión y después la autoridad acredite, oye, no, mira, si estoy haciendo bien las cosas, juez, se termina la suspensión. Y se procede al acto. Sí, porque no prejuzga, la suspensión solamente es no se siga adelante con esto. Un paréntesis, vamos a ver de qué se trata. Exactamente, ¿no? Es como cuando tienes un pleito en la casa y, a ver, vamos a recapitular y vamos a ver quién tiene la razón. No prejuzgo quién tiene la razón. Cuando se ampararon muchos fumadores, por ejemplo. Sí, ¿no? Cuando se ampararon, cuando vino un tema de los trabajadores y trabajadoras también. Te digo ahora en el caso de las afores, en el caso de la energía eléctrica, en muchos casos de medio ambiente, porque ahí claro que hay un interés social, hay un interés muy, muy grande, muy importante. Yo cuando estuve como jefe de gobierno se promovieron amparos, pues claro, y a veces te los ganan y está bien. Sí, si tú no acreditas que estás haciendo bien las cosas, pues el Poder Judicial te dice, señor, te estás equivocando. Porque es el guardián de la Constitución, Adela. Ahora, esto de las afores, qué bueno que tocas el tema, porque es una preocupación otra vez que está en todos nosotros, en los trabajadores. Porque claro, si pasa la ley esta ley que quieren hacer con las afores, pues habrá quienes se quieran amparar. Yo no tengo duda, mira, se están tocando varias leyes, son varias leyes las que se modifican, no es una sola. Son 6, si no mal recuerdo, se está modificando ISSSTE, FOBISSSTE, IMSS, se están modificando cómo es que operan estos fondos. A mí me parece que puede haber una buena intención, porque la intención es que tengan garantizados sus pensiones quienes van a pasar a esta categoría, a ser pensionados con una pensión digna. Eso me parece muy bien. Me parece muy bien, pero siempre y cuando no se pongan en las leyes lo que siempre hemos peleado con ellos. Por ejemplo, aquí dice, sin necesidad de resolución judicial. Y tampoco, es decir, yo voy a quitar este fondo que tú tenías aquí, trabajador, en esta afore, lo voy a pasar a este fondo. Sin necesidad de resolución judicial, sin nada, porque cumples 70 años si eres trabajador privado, es decir, de una empresa privada, y 75 años si eres trabajador del Estado. Entonces, lo voy a pasar aquí a este fondo, que es el fondo llamado de bienestar.
Oye, pero yo lo que digo es, pues pongamos en esa ley que con su consentimiento. Pues claro, pues ¿cómo así Eso nomás? es lo único que digo yo. O sea, pongamos con su consentimiento. O sea, a mi trabajador en el momento que constituyó, oye, tu Afore, si llegados los 70 años no lo has reclamado, lo vamos a pasar a un fondo. En ese fondo sigue a tu disposición y si un día lo reclamas es imprescriptible, reclámalo. Pero tú me autorizas eso, sí, aquí, firmo, ok, ya está. Pero ahorita lo que dicen es, no, ¿por qué lo hacen así? Porque el alegato es que muchos trabajadores ya fallecieron. Uh-huh. Y ahí está el dinero y nadie lo reclama. Oye, es que a lo mejor hay una sucesión que está peleando. Exacto, claro. Y no se han puesto de acuerdo los hijos, la esposa, los hermanos. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Sí, ¿Cómo pasa? Notifica, tienes el diario oficial para notificar, notifícale, oye, ven a defender tus derechos. ¿No llegas? Ok, se va a pasar. Yo lo único que digo es, ¿por qué tiene que ser así? Mañana, pásalo, sin que haya procedimiento judicial, sin que haya consentimiento. La intención yo no quiero debatir que no sea buena. Puede haber una buena intención. Se puede buscar consolidar porque como estamos pasando a una pirámide generacional en donde cada vez hay más adultos mayores en nuestro país, que las pensiones, porque vivimos más, claro, y las pensiones se van a comer presupuesto. Y me queda claro que le preocupa al Estado mexicano cómo va a pagar esas pensiones. Lo entiendo. Solo no violentemos lo que dice la Constitución. La Constitución dice, nadie puede ser privado de sus bienes, propiedades, sin un procedimiento que siga las formalidades esenciales. Esto no sirve de las formalidades esenciales. Se van a ir al amparo, porque la gente no le informas, pues. Si se lo informas, a lo mejor te firma y te dice, oye, qué bueno, sí, pásalo. Yo eso es lo único que digo. ¿Y qué quieren hacer con la ley de amparo? Mira, o sea, finalmente, con la ley de amparo lo que se quiere hacer son, aquí están las dos modificaciones, se borra un párrafo que actualmente dice, el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida puede causarse una afectación al interés social. Se acabó. Entonces, según ellos, los jueces ya no lo van a poder hacer. Según yo, con la Constitución lo van a poder seguir haciendo. Pues sí, porque está en la Constitución. Pero lo vamos a tener que ir a pelear y vamos a tener que ir a decir, esta reforma es inconstitucional. Ese es uno. El otro es una adición que hacen al 148 donde dicen, tratándose de juicios de amparo que resuelvan inconstitucionalidad de normas, en ningún caso las suspensiones tendrán efectos generales, que es el ejemplo que te ponía yo. Imagínate que mañana dicen, se acabó el servicio médico para todas las personas mayores de 50 años. Ya no van a tener servicio médico a partir de mañana. Se expide la ley y entonces, en mi caso, yo que pues ya estoy afectado. Pues te vas a ir a amparar. Tú eres más chiquita, pero yo que ya estoy afectado, me voy al amparo y les digo, oye, no, yo me pude ir al amparo, pero otros 90 millones de personas no. Entonces el juez dice, oye, esto es de interés social, suspéndelo. Y aplica para todos. Sí, sígueles dando atención médica. Claro. No lo suspendas. Bueno, lo que ellos dicen es, ya no se va a poder. Que son tintes muy autoritarios. Sí, es que lo piensan, a mí me parece para los casos concretos. Yo la verdad estoy pensando ahora en las Afores. Estoy pensando en que alguien dijera, oye, esto, y que un juez dijera, oye, como afecta el interés social, déjame revisar primero y les concedo la suspensión. Ok. Y alguien debe haber informado y debe haber dicho, oiga... Va a haber lluvia de amparos. Va a haber amparos, ¿qué tal si conceden la suspensión? No vamos a poder hacer lo que estamos pensando. Ah, no, pues, ¿qué necesitamos? Pues quitemos esto. Ah, pues quitémoslo. No, pero es grave, es delicado. Es muy delicado. Yo por eso dije, hashtag con el amparo no. Con el amparo no, ¿por qué? Que se busquen otras formas. A mí me parece que la propia ley podría decir lo que yo te comentaba, que se autorice. Y lo de la amnistía, que también cae en excesos. Eso es otro tema. Ese es todavía mucho más fuerte y mucho más delicado y afecta al sistema jurídico mexicano hasta en el ámbito internacional. Mira, la ley de amnistía significa una ley de olvido.
Amnistía viene de amnesia y es de olvidar. Entonces, yo detengo mañana a un grupo subversivo que estaba causando un gran problema y está detenido todo ese grupo subversivo. Ley de amnistía para que los señores de este grupo subversivo, todos los que hayan estado y formado parte de él, queden en libertad. Esa ley cumple con su objeto, se acabó la ley. Listo, ya no hay más ley de amnistía. Es una ley para esos casos específicos. Que se ha usado y se usa en otros países también. Y se ha usado mucho en otros países. Pero lo que se está haciendo aquí no es eso. ¿Qué es? Lo que se está haciendo aquí es darle una facultad metaconstitucional al presidente, es decir, más allá de la Constitución, porque la persona titular de la Presidencia de México hoy tiene las facultades en el artículo 89. Ahí tiene el indulto. Y es otra figura, ¿no? Es una figura de perdón. O sea, puede perdonar a un sentenciado. Esta ley de amnistía que supuestamente están adicionando, fíjate todo lo que hicieron. Ya hay una ley de amnistía. Entonces dicen, nada más vamos a adicionar un detallito. Bueno, la ley de amnistía actualmente, esta a la que se refieren, dice que tiene que haber una comisión, que esa comisión debe de dictaminar si es que procede o no la amnistía y que nunca se va a conceder por feminicidio, secuestro, delincuencia organizada, trata de personas, violación. Ninguno de los del 19. Así lo dice. En ningún caso se concederá. Ahora, esta pequeña adición que están haciendo, dicen que es muy pequeña, lo que dice es que el presidente podrá conceder para cualquier delito, el que fuera, sin ningún procedimiento, porque la comisión te olvidas de ella. Ya no hay comisión. Ya no hay comisión. ¿Cuáles son los requisitos? Que se otorgue a las personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en los casos que sean relevantes al Estado mexicano. Que en contra de la persona o persona se conceda amnistía, se haya ejercitado acción penal, estén siendo procesados o estén sentenciados, es decir, mucho más que el indulto. Es una facultad más grande que la del indulto. Pueden estar siendo investigados, pueden estar procesados en lo que tú quieras. Ahora, tú imagínate el incentivo, porque en derecho penal esto se llama incentivo perverso, en derecho procesal penal. El incentivo perverso, ¿qué quiere decir? Que tú le dices a una persona que está sentenciada hoy a 50 años de prisión, oye, ¿qué sabes de este señor? Si es culpable o no. Pues, ¿qué quieres que te diga? Te digo lo que tú quieras, claro, porque te vamos a otorgar perdón. Ahora, ya existe el criterio de oportunidad. Sí. Que es otra figura y que es un poco eso, ¿no? Mira, lo que hay ahí es como para una especie de delación de testigos y que están siendo sujetos a un proceso, y entonces el criterio de oportunidad, si los vas a denunciar por un delito mayor al que tú estás siendo procesado y vas a aportar elementos, te puedo reducir la pena o te puedo dejar. Eso es un incentivo súper perverso también, sí. Porque tenemos lo que en los Estados Unidos manejan como los testigos protegidos. Es lo que yo te iba a decir, que en Estados Unidos es una figura muy común. Que además tienen a uno que lo usan para todos los juicios, ¿no? Creo que hasta para pensiones alimenticias. Dice, sí, ese señor debe. Yo soy testigo de que debe. Entonces, eso se vuelven incentivos perversos que se han criticado muchísimo, y que lo que sucede es lo que sucedía en la antigüedad, en aquellos edificios donde había un agujerito de este lado y otro de aquel lado, y alguien llegaba, fulano de tal se dedica a vender droga, y se oía del otro lado, están denunciando a fulano de tal. Esos son. A mí me parece que no debería existir. Una cosa más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las leyes de amnistía son violatorias del entorno de protección de derechos humanos, porque hay víctimas del otro lado. Entonces, cuando tú perdonas a un sentenciado, ¿qué haces con la víctima? Estás afectando los derechos de la víctima. Por eso es tan delicado. Por eso el indulto que ya tenemos en el sistema jurídico, bueno, ahí está el indulto, y es para casos en donde se le cometieron violaciones graves a los derechos humanos de ese procesado. Atropellos, digamos, ¿no? Lo juzgaron sin defensa, lo torturaron, todos estos supuestos, Adela.
Pero esta ley de amnistía es darle una facultad que no está en la Constitución. Fíjate nada más, es como si hoy están enunciadas las facultades del presidente, pues vamos a empezar a hacer leyes para darle más facultades. Y esta es brutal, porque es dejar sin pena a un procesado, a un sentenciado o a un investigado, a cambio de que delate. Y alguien me decía, es que hay casos muy importantes para el Estado mexicano. Imagínate que alguien aporta para el caso Colosio. ¿Así lo quieren? Pues entonces ponga, a ver, para todos los que aporten al caso Colosio, vamos a ver, ¿pero a quién? Solamente a Burto, creo yo. Pues es lo único que sería, claro. No pensaría nadie más. O el caso Ayotzinapa, bueno, pues póngalo así, a ver, para quien esté en este momento con este tema. Pero no esta que habla de cualquier caso, pero además no tienen temporalidad, porque esta ley podrá seguir aplicando pues todo el tiempo. Yo no veo que tenga una temporalidad. Y es más concentración de poder en una sola persona. Es brutal. La facultad que se da aquí es amplísima. Es amplísima, es amplísima. O sea, no hay una comisión que diga por qué, No, cómo, cuándo, dónde. Es directo, ya no hay procedimiento, ya no hay requisitos, ya no hay qué tipo de delitos se restrinjan, no hay nada. Es amplísima, es muy amplia. No es sano, porque lo que hay que pensar es que esta facultad se está dando a la figura del Ejecutivo. No al que está ahora, no al que viene. Sí. Es a cualquiera que llegue. A quien llegue, a quien esté. Y me parece que eso rompe con todo lo que está suscribiendo México en materia de derechos humanos, en materia de procesos, de debido proceso. Lo afecta y lo trastoca. ¿Esto por qué crees que lo estén haciendo en este momento? Porque además todo es como de prisa y de rápido. Porque lo que me han dicho, ¿no? Algunos senadores, senadoras, que seguramente eso fue lo que les comentaron, es que hay casos para el Estado mexicano, como el caso Colosio, como el caso Ayotzinapa, como algunos otros que tuvieran que ver quizá con el huachicol, en donde quieren que esas personas que hoy ya están sentenciadas les ofrezcan amnistía, les den muchas pruebas para ir por más personas. Entonces les digo, pues, ¿y dónde está la labor de investigación, de las fiscalías, de los procesos? ¿Dónde queda eso? Aquí ya es mejor un sistema de recompensa, ¿no? Pues a ver, a quien delate y a quien venga a contarnos y nos traiga pruebas. Yo veía alguna vez un camión que circulaba en la carretera y decía, esta unidad está protegida, ya ves cómo dicen, ¿no? Sí. Esta unidad está protegida vía chisme, que se vuelve como mucho más efectivo que, ¿no?, la vía satelital. Entonces, eso es lo que está pasando aquí con esto. Se sobaja, desde mi punto de vista, se debilita, se lesiona el sistema de protección, en donde tú puedes, lo que te dice el juicio es, debe de haber alguien que te acuse y tu derecho a defenderte. Debe presentar pruebas y tú tienes contrapruebas. No, aquí lo que están diciendo es, yo te dejo libre si tú acusas, si tú señalas, si tú me das evidencias. Pues es un incentivo para delatar. ¿Cómo dices? Un incentivo perverso. Un incentivo perverso. Pues sí. ¿Y esto podría pasar también con la mayoría simple? Sí podría pasar, pero a mí me parece que la ley de amnistía en este tenor, y se los comenté ahí también, está vulnerando, primero, los convenios que tiene México suscritos con la Convención de Derechos Humanos, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra propia Constitución, que ya tiene las facultades expresas del Ejecutivo Federal, y aquí se estaría dando una facultad metaconstitucional, vulnerando lo que está en toda la estructura jurídica del debido proceso. Y entonces otra vez va a haber que ampararse y va a haber que ir a la Corte. Acción de inconstitucionalidad, y si a alguien lo acusan por este sistema, tendrá que ir al juicio de amparo. Y volvemos a hacer el llamado a todos los grupos parlamentarios, porque aquí va a ser importante que se despojen un ratito de todo este pleito político que puede estar en este momento en la efervescencia y que pensemos en el interés superior. Pues sí. Pero ¿lo ves? Porque yo no veo pues la altura de miras de la clase política preocupada por el bien superior. Hay que hablar con todos. Mira, yo ahí en el Senado de la República está Julen, está el senador Dante Delgado,
está ahora Manuel Añorbe, es decir, está el Grupo Plural como Germán. Yo creo que si todos y todas están en sintonía de que se pase al escrutinio de la Suprema Corte este asunto y el de la ley de amparo, podemos llevarlo. Y despojémonos un poco de la contienda. Es que tú lo insultaste, es que tú dijiste, y es que dices que fulano es... Eso déjenlo un poco de lado. Vamos a la acción. ¿Y los de Morena? Lo van a aprobar, yo no tengo duda. Yo no tengo ninguna duda porque así lo expresaron, así lo sostuvieron. Monreal. Es iniciativa de él. Un hombre de leyes también, Sí. y es su iniciativa. Sí, yo lo respeto mucho, a mí me parece que él es un jurista, es un doctor en Derecho, es maestro de Constitucional, pero me separo, como dicen en la Suprema Corte, de sus consideraciones y de la posición que está tomando en estas ¿Pero lo has hablado iniciativas. con él? Él sostiene que está bien, pero pues ya hemos demostrado en otras ocasiones que no están bien. Cuando les dijimos que estaban violando procedimiento en unas reformas fast track, la Corte tuvo que venir a corregir la plana. Cuando les dijimos que no se podía tocar el presupuesto de los organismos autónomos, que no se podían desaparecer los fideicomisos así, tuvo que venir la Suprema Corte con propios votos de ministros que fueron electos Afines, en sí. este ejercicio de gobierno. Ya. Ahora, pues hay un descrédito que viene desde la mañanera y desde hace muchos años a la Corte. Entonces volvemos a este círculo vicioso, ¿no? Y otra vez perverso. Sí, Miguel. estamos realmente, y lo platicábamos en las comisiones, estamos a un voto de perder esta mayoría de 8 votos para poder declarar inconstitucionalidad de leyes. O sea, no estamos tan lejos de que ya se elimine esta posibilidad. Hay que aprovechar que todavía tenemos esos 8 votos para intentar ganarlo. Yo soy muy respetuoso de las instituciones. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia ha hecho un buen trabajo. Qué bueno que haya debates, qué bueno que haya disensos entre las ministras y ministros, pero creo que debe seguir siendo ese poder que ponga equilibrio en el ejercicio del Estado mexicano. Pues sí es preocupante, ¿eh? Sí, sí es preocupante. Las dos iniciativas son preocupantes. Pero pues ahí está la Constitución. Ahí Todavía. está todavía. Todavía. Eso es, mira, mientras no se tenga la posibilidad de hacer la reforma constitucional y pues pasemos a otros escenarios, el juicio de amparo existe, la suspensión estará ahí con la materia constitucional y obviamente las facultades de las y los jueces de analizar los casos concretos, de ponderar y de poder decir, en este caso se está violando la Constitución, va a ser sustancial. Y también la descalificación por parte del presidente a los jueces de todos los días. Sí, me parece que él habla con que no convicción, porque esto es a veces muy técnico, muy jurídico, y eso en política a veces choca y se piensa que hay una intencionalidad. Yo advierto que el sistema jurídico mexicano se ha construido así para que se proteja a veces en extremo, porque más vale proteger en extremo a que pudiéramos tener una condena de un justiciable que no es merecedor de ella. Sí, sí. Presuntos culpables, Sí, ¿no? Como sí, la sí, sí. famosa película y como hay tantísimas historias como hay de tantas esas. historias. A propósito de la Corte, me informan que se presentó una denuncia ya anónima contra el exministro Saldívar por presionar a jueces y magistrados a sacar asuntos a su conveniencia. Ya, yo nunca he sido partidario de las denuncias anónimas. Yo creo que las denuncias deben tener nombre y apellido, porque una denuncia debe de dar pie a que se den confrontaciones, a que haya debate, a que haya pruebas, contrapruebas. Sin embargo, una de las prácticas más ocurridas que se ha ido generalizando es que con estas denuncias anónimas se inicien carpetas de investigación. Entonces dicen, pues hay una denuncia, se toma conocimiento de la denuncia y si son hechos de los que se persiguen de oficio, entonces el Ministerio Público dice, iníciese una carpeta. No sé cuál vaya a ser el criterio en este caso, Ya. pero yo no soy partidario de eso. Bueno, ya que te tengo aquí,
Sí, Adela. Hay otro problema del que hemos estado hablando aquí pues toda la semana, que es el problema del agua aquí en la Ciudad de México. Tú fuiste jefe de gobierno. Sí. Hay quien afirma que no hay un problema de agua aquí en la Ciudad de México, pero ya había un problema de agua desde que tú fuiste jefe de gobierno. Sí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué se ha dejado de hacer? Mira, aproximadamente el 70% de agua de la Ciudad de México tiene que ver con pozos, es decir, perforación de pozos, extracción de agua del subsuelo, el 30%, 35% sistema Cutzamala. ¿Cuál es el problema que se tiene, que advierto de toda la información que se ha dado? Sistema Cutzamala presenta una reducción muy importante y ante esa reducción te cierran el suministro de lo que normalmente te estén dando. Si te daban 10, ahora te van a dar 7, ¿no? Para que se entienda así, claro. En lugar de 10, ahora tienes 7. Le cierran un poquito a la llave, entonces tienes menos agua. Los pozos, pues no son eternos en la Ciudad de México. Cuando yo fui jefe de gobierno, a mí me tocó continuar con un estudio que habían llevado en el sexenio del jefe de gobierno Marcelo Ebrard, que era extracción de agua de subsuelo a 2 kilómetros de profundidad, Adela. Y lo que nos dijo el científico, yo no abandoné ese proyecto, no es mío, pero no lo abandoné, y perforamos 2 kilómetros hacia abajo con perforadoras de Pemex, de las que extraen el petróleo, y llegamos y encontramos agua, efectivamente, como lo decía el científico. El agua se extrajo prácticamente a 40 grados de temperatura y con una pureza muy aceptable, era agua transparente, y solo faltaba algún proceso para hacerla de consumo humano. ¿Qué es lo que se supone? Que es agua de los volcanes. Y que es un agua que es muy, muy buena. 2 pozos se perforaron en Iztapalapa, desconozco en este momento cuál sea el avance o continuidad de ese tema, pero yo no lo abandoné. Hicimos mejoramiento de pozos y aportamos, cada año la Ciudad de México aporta a un fideicomiso, que es un fideicomiso donde participa el Estado de Hidalgo y el Estado de México, que es para la construcción del túnel Emisor Oriente, el gran túnel que llega hasta Hidalgo. Y al llegar al final de ese túnel, debe haber una planta de tratamiento de agua, que si no mal recuerdo el nombre es el Gavilán, y esa planta debe de tratar esas aguas negras y hacer agua de reuso, devolver al Estado de Hidalgo, al Estado de México y a la Ciudad de México. No sé cómo esté ese proyecto, pero ahí, simplemente de ahí te estoy hablando de una fuente importantísima de agua para la ciudad, importantísima. Cada año se aportan miles de millones, no te hablo de 10, 15 millones, miles de millones para ese proyecto, es un fideicomiso. Y la otra solución, de la que yo diría, y que he escuchado que lo planteó en algún momento Xóchitl, que habló algo de ello, Taboada, es ¿de dónde se trae agua para la Ciudad de México? ¿De dónde se puede traer? ¿De dónde se puede traer? Hay un proyecto que es del Pánuco, es decir, hacia el Golfo de México. Cuando yo fui jefe de gobierno, obviamente necesitas contar con el apoyo federal, la ciudad no lo puede hacer sola. Cuando yo fui jefe de gobierno, ese proyecto, más o menos, Adela, estarías hablando de 40,000 millones, quizás 50,000. No sé si en este momento sean 100,000, pero es tubería, 300 kilómetros de tubería más o menos, y plantas de rebombeo, porque tiene que subir. Pero pues si nos podemos gastar 800,000 millones o 300,000 millones en otras cosas, ¿por qué no en darle garantía de suministro de agua a la Ciudad de México? Es más, un caso extremo, que la tuviéramos que traer desde Tabasco, que tiene tanta agua. Pues desde Tabasco lo traes. Yo por eso estoy convencido que la Ciudad de México no se va a quedar sin agua. Aquí es un tema de inversión. De inversión. ¿Por qué no lo hiciste tú en su momento? Pues necesitábamos el apoyo del gobierno federal. Ya. ¿Con qué nos apoyaron? Porque tampoco voy a decir que no nos apoyaron con nada. Con las plantas perforadoras de Pemex, que fue todo un tema y también fue costoso, porque teníamos aquí, haz de cuenta que estábamos buscando petróleo.
Esas Para torres encontrar agua. Para encontrar agua. Se encontró en los dos casos, ¿eh? Los dos casos fueron exitosos. Ahí tenemos los banderazos y la salida del agua de esos dos pozos en Iztapalapa. ¿Puede haber más? El científico decía que sí, no sé si se haya seguido o no. Y el otro tema que va de la mano y que también requiere una inversión importantísima, es las fugas de agua. Las fugas, pero 40%. que es muchísimo. Es muchísimo, pero mira, tú lo acabas de ver ahorita, lo acabas de ver en Álvaro Obregón. O sea, estás hablando de que se perforó alguna tubería que tiene suministro de agua. Bueno, eso sucede todos los días y aquí tiembla todo el tiempo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues que hoy la Ciudad de México tiene tuberías que son de asbesto y las tienes que cambiar por polímeros de alta resistencia para que cuando vienen estos movimientos... Pero es una obra mayor. Es una obra mayor. Pero te estoy hablando de muy mayor. Sí, o sea, sí. la Ciudad de México, con un presupuesto que rebasa los 200,000 millones, de repente te encuentras con que el 60, 70% es nómina. Entonces te queda un cachito pues para hacer inversión y ahí tienes que pavimentación, que esta planta hay que remozarla, que esto, que el proyecto tal. No te queda realmente dinero. Es un tema de que la Federación diga, a ver, tenemos que a la capital de la República, porque además algo y hay que cambiar toda la tubería. Algo que ha sucedido, y que eso sí no sé por qué, nosotros ganamos para la Ciudad de México un fondo que se llama Fondo de Capitalidad. Está decretado en la Constitución en un transitorio y es obligación de diputadas y diputados otorgarle ese fondo año con año a la Ciudad de México. A nosotros la primera vez nos dieron 2.500 millones, después 3.000 y el transitorio dice que nunca te darán menos de la última administración. Ya no se ha dado. ¿No se ha dado esa lana o no sabemos si se ha dado? No sé por qué. Yo no lo he visto. ¿Tú para qué la empleaste, por ejemplo? Solamente lo puedes emplear para cosas de proyectos nuevos. Entonces podrías hacerlo para tuberías, nosotros en su momento lo empleamos para poder aportar y garantizar para el tema de Metrobús, Línea 5, para varias cosas, varios proyectos, algunos de movilidad y otros de infraestructura de la ciudad. Pero te estoy hablando de 3,000 millones muy buenos que se podrían a lo mejor para este tema. Tú conoces muy bien la ciudad. ¿Qué podría estar pasando ahorita con el agua contaminada en la Benito Juárez y en Álvaro Obregón? Yo creo que debe de ser eso que te comento, que hubo un desplazamiento por la actividad sísmica que se ha presentado en esa zona, porque ha sido reiterado Álvaro Obregón y la zona que están aledaños, en donde han sido epicentros, y no sería extraño que se hubieran contaminado ahí las tuberías al tener un choque, al tener un colapso. Eso puede ser lo que esté dando la nota. O puede ser que haya alguna obra que se haya realizado, que tampoco es extraño, porque si se siguen abriendo de repente por una cablera, de repente por quien está poniendo gas, de repente por lo que sea, por una conexión a un edificio, se entra y el subsuelo de la Ciudad de México es un enramado de conectividad, de agua, de drenaje, de gas, de todo, y que ahí se haya dañado y ahí se haya contaminado. Con un poquito que se haya dañado, por ahí puede estar. Ahora, ¿no dicen de qué se contaminó? No, entiendo que ha habido informaciones que hasta ahora no se han precisado. A veces se dice que sí, se advierte restos de combustible, luego dicen que no, que nada más son lubricantes, luego que parece que sí. Una empresa dijo que sí, se volvió a reiterar que no. Hasta ahora no se ha precisado. Y ya pasaron muchos días. Ya pasaron muchos días. Lo que sí es importante nada más es que se le diga a la ciudadanía que no esté en riesgo su salud. Su salud, claro, pero para salud. eso tiene que haber un diagnóstico de con qué se contaminó. Ahora, y déjame decirlo, y algunas personas podrían pensar que es un tema más trivial cuando está en juego la salud de las personas, pero no, también los animales de compañía, porque de ahí abres la llave y le das agua a tu perro, a tu gato, y bueno, pues la verdad es que se vuelve un tema que puede ser contaminación mucho más amplia. Entonces, que se precise, lo más importante es que no haya afectación a la salud pública. ¿Tú entregaste buenas cuentas, Miguel? Mira, yo entregué las cuentas claras, obviamente, pues en la política
cuando tú vienes con un proyecto nuevo, tienes que decir que no había nada, ¿no? Eso es claro. Pero la gente lo sabe. Ahora lo estoy viviendo en los lugares donde estoy regresando, que la gente recuerda si hicimos la línea tal de Metrobús, si hicimos el Parque de la Mexicana, si hicimos la Constitución, si pusimos alumbrado en viaducto, en periféricos, si hicimos diferentes cosas en la ciudad. Eso me da gusto, nos recuerdan mucho con el médico en tu casa, nos recuerdan. Gran proyecto. Hay muchísimas personas que nos recuerdan, por ejemplo, con el Hospital de los Animales, que ahora nos piden mucho. Me encontré ayer a unas señoras, esto está bien interesante, Adela, señoras vecinas que se dedican a buscar a los perritos y con dardos duermen a los perros y luego los esterilizan. Vecinas, vecinas, estoy hablando de vecinas. Entonces, pues la verdad es que esos puntos que se desarrollaron y esos puntos que se abordaron en la ciudad, los pozos que te estoy diciendo, las universidades, las prepas que construimos. ¿Y en términos de seguridad? Y en términos de seguridad, lo que ¿bajaste índices? A ver, nosotros hasta 2015 teníamos índices que iban por debajo de muchos promedios. En 2015 se nos empezó a disparar el índice y pasó de tener 2 homicidios en la Ciudad de México, 1.8, pasamos a 3 y alcanzamos hasta casi 4. Así lo dejamos. ¿Por qué? Porque sacaron a todo el mundo de prisión, Adela. Porque el sistema acusatorio hizo una gran salida de prisión. Te voy a dar una cifra muy importante. En el año que me toca a mí tomar la jefatura de gobierno, teníamos aproximadamente 39,000 personas en prisión. Nos mantuvimos hasta 2015 39,000. Viene el sistema acusatorio 27,000. Entonces, cuando tú dejas salir a más de 10,000 personas de un golpe, algo tiene que pasar. Y en el país se dejó salir a 40,000. Entonces empezaron a subir las cifras así. Yo tengo cruzadas las variables perfectamente. Y hoy se está regresando. Hoy si revisas tú procesados, sentenciados, ya se volvió a subir. O sea, ya tienes más personas en prisión. Otra vez se está diciendo lo que siempre dije de la puerta giratoria. Y bueno, pues se está combatiendo eso, pero lo que no hemos logrado es que haya una homologación. Hoy tienes tú policías que en estados ganan 5,000 pesos, otros ganan 4,000. Ahora, imagínate un policía que gana 5,000, que tiene una pensión alimenticia del 50%, que tiene un crédito que le quita el otro 20%, y que tiene pues otro gasto porque a lo mejor sacó un coche, pues ya no le quedan queda 200 pesos. Es una realidad. Es una realidad. ¿En feminicidios? Porque... Mira, los feminicidios, una cifra que yo recuerdo, nosotros lo dejamos 110, más o menos. De ahí se sube a más o menos 140 y ahora lo han bajado por ahí de 120, por decirte cifras. Sigue siendo altísimo. Sigue siendo alto. Y además te voy a decir, y eso ahí están los registros. Nosotros en la Ciudad de México fuimos los primeros en impulsar el tipo de feminicidio. Sí, me acuerdo. No querían, tipificarlo como feminicidio, no como homicidio. Los procuradores, compañeros que estábamos en esas reuniones, había cuando menos 3 o 4 que en sus alegatos decían que era innecesario, que era absurdo que estuviéramos proponiendo eso. Lo llevamos, lo impulsamos y luego establecimos cuáles eran las causales y lo platicamos con las personas, con varias feministas incluso, para poder tener detalles técnicos importantes. Híjoles, bueno, ¿cómo ves a la Barrales de regreso en la política? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pues muy bien. cercana a ti, Alejandra Barrales, en algún momento de tu vida. Creo que Alejandra pues va ahora con Movimiento Ciudadano. No tengo duda por el acomodo político que se diseñó, que estará en el Senado, porque también está, hasta donde pude entender, en una posición pluri, y por tierra me parece muy bien para que vaya a buscar votación a la Ciudad de México. Es conocida en la Ciudad de México, fue candidata a jefa de gobierno, ¿sí? Y tuvo una votación importante. Entonces,
pues es una competencia la que está ahí planteada. Además va en fórmula con Sandra. Con Sandra Cuevas. Con Sandra Cuevas, que siempre se le ocurren cosas nuevas, ¿no? Con esto de los chetos que trae ahí. Sí, las naranjas, me gustó lo de las naranjas. Sí, eso no está mal. Pero bueno, yo veo que ahí va a ser una competencia fuerte, porque también está como candidato Harfush. Y reconozco en él a una persona profesional, a una persona que tiene mucho carisma, además, que la gente lo ha buscado. Y nosotros tenemos a Cintia, que está dando una competencia muy importante también, junto con Vero Juárez, que es una mujer muy activa y que están haciendo un esfuerzo bien importante. Entonces, esa competencia es una competencia que se va a poner buena entre Harfush, Cintia, Vero y la Barrales y Sandra. ¿Y tú? ¿Qué? Y yo, pues, ahí ando también en la ciudad, ando buscando que participe la gente, ando tratando de convencerla de que participe. Y por eso me he encontrado todos estos recuerdos que yo no pensaba que se tenían ahí. Y por supuesto que también hay personas que nos dicen, oye, es que no se terminó tal proyecto y no se terminó el otro. Sí, la verdad es que a veces no te alcanza el tiempo. La línea 12 del metro, que pues de pronto se te achaca a ti, Miguel, ¿no? Nosotros siempre hemos sido muy, digamos, dispuestos a explicar qué fue lo que hicimos, cuál es nuestro tramo, y qué fue lo que participamos y entregamos. Porque hubo un momento en que nos dijeron que después del sismo no habíamos llevado a cabo los procedimientos necesarios. Entonces, yo lo que aclaré es, mira, después del sismo, el Senado de la República pidió un informe a la Jefatura de Gobierno y se le entregó el informe. Y en el informe se detalla que se hicieron muestras y pruebas de radiografía en todas las columnas, absolutamente en todas, no nada más en 2 que habían resultado afectadas, que se había encamisado con el mismo procedimiento que ahora están haciendo para toda la línea, las columnas afectadas, y que la misma empresa, que es la que ahora está haciendo varias de estas mejoras, de estas adecuaciones, fue la que nos dijo por escrito que terminados sus trabajos estaría la línea en condiciones absolutas de confiabilidad para su operación. Entonces lo entregamos, aquí está, es información pública y es información que tienen a su disposición. Eso fue lo que nos tocó hacer en la línea 2. ¿Cada cuánto daban mantenimiento? Porque esa es otra cosa, ¿no? Se habla de falta de mantenimiento, mira, de problemas de origen. Es permanente el mantenimiento. El metro, pues es que las personas no tienen por qué estar enteradas de esto, pero el metro termina a las 12 de la noche su operación. Tienes un promedio de 1 hora para deselectrificar y entonces llegas a la 1 de la mañana. De la 1 de la mañana a las 4 de la mañana tienes que darle mantenimiento. A las 4 de la mañana empiezas a electrificar y a las 5 de la mañana tiene que estar listo. Ese es tu margen de mantenimiento. Porque el resto está operando. Está operando. Es un monstruo. Deben ser, en este momento deben ser, yo creo que 6 millones o más de personas las que lo utilizan. Y la parte importante de todo esto es que nosotros cerramos la línea porque no se podía. Yo recuerdo cuando estuvimos con uno de los expertos europeos que analizó este tema de la línea, y yo le dije, no quisiera yo cerrar la línea porque es una afectación a más de 500,000 personas. Sí. Y entonces me dijo, nosotros reparamos el problema que tiene la línea en nuestro país. Lo hicimos en 10 años, nos tardamos 10 años, porque nunca la paramos, nunca la paramos. Y entonces me dijo lo siguiente, me dijo, solamente tiene una diferencia con su problema. Nosotros estábamos a ras de suelo. El riesgo de descarrilamiento era permanente, pero estamos a ras de suelo. Usted está a 20 metros de altura, 15 metros. Entonces, valórelo, porque además el tren que tienen ustedes es mucho más pesado. Entonces, pues ya no había ahí. Pues sí, había que cerrar. Pues sí. Y había que parar el tren, porque dejaba de tocar, la rueda dejaba de tocar en el riel, y obviamente pues eso generaba un peligro. Inminente. Inminente. Como ocurrió. Inminente. Como ocurrió. Miguel Mancera, muchas gracias, como siempre.
Me da gusto Muchas verte. gracias, Adelita. Veámonos más seguido. Muchas gracias. Invítame. Pues Saludos aquí, al Bogueto. cuando pase. Saludos al Bogueto, que va a grabar con J Balvin, me contaron. Te dije que ese muchacho tenía talento. Tienen mucho Con talento el allá en Bogueto, esa. ¿eh? Sí, Bogueto. Sí. Pues tú me Pues ahí presentaste nos al enseñó y Bogueto. nos dijo cómo es el saludo, Bogueto. Pues, exacto. Y Amalía también, y Ucielito. Creo que fue la última vez que te vi, Mancera, con el Fíjate, nada Bogueto. más. No nos vemos desde hace como 2 azulitos que Oh, nos tomamos. muy mal. Sí, los azulitos. Pero les prometemos que vamos a venir. Les agradezco mucho que hayan estado aquí con Adela y nos veremos en el próximo programa. No, si Gracias todavía por- no no, nos ¿verdad? vamos, yo aquí Perdóname. me quedo. Perdóname. Te vas tú, yo todavía me quedo. Gracias, Gracias por muchas invitarme, gracias. Adelita. Gracias, Miguel. Gracias.